Sí, moi ben. Sí. Moi boas tardes. Bueno, primeiro quería dicirlles que para min é unha satisfacción e é de verdade, e unha honra extraordinaria estar hoxe presentando aquí a un antigo colega desta universidade, hoxe profesor na Universidade de Barcelona, porque vexo ademais que hai algunhas outras persoas que compartimos aqueles anos nos que estábamos xuntos, os científicos, os economistas, os filósofos, os filólogos e ata os enxeñeiros. Agora tamén estamos xuntos, pero en edificios separados, non? Daquela compartíamos moitas máis vivencias. Cando a vicerreitora me indicou que se tiña, se podía vir a facer esta presentación, obviamente dixen que sí, pero tamén no sobreentendido de que esta non é unha presentación, porque Felipe Martínez Marzoa non precisa presentación, e moito menos na cidade de Vigo, e a segunda, malamente eu faría unha introdución dun filósofo non sendo eu un colega de pensamento científico, filosófico no seu caso. Por lo tanto, non podo facer unha presentación de alguén que está e que é colega académico. Pero sí, quería dicirvos un par de cousas, primeiro, da miña vivencia persoal, da miña visión persoal de Martínez Marzoa, e despois algunha outra que é obxectivable e que non fai falta ser un colega filósofo para dicila. Desde este segundo punto de vista, eu creo que o profesor Martínez Marzoa, aunque el se seguirá empeñando en buscar algo que o tape e o oculte do mundo, vai terminar pasando a historia da filosofía como un dos baluartes, un dos piares deste final de século pasado e comezos do que ven. Vai ser un dos homes de referencia, e xa o é, porque non hai máis que ver, eu fixen, eso sí, unha pequena indagación que é moi doado hoxe en día con todos estes medios electrónicos, e xa me din conta de que é un dos autores españois máis citados internacionalmente e é unha auténtica figura no seu campo. Eu sabía, porque xa me chegara por referencias varias, que era un excelente profesor na Universidade de Barcelona. O sea, que estamos a falar dun excelente profesor e un filósofo, de verdade. Os que o recordamos como unha etapa, a verdade é que unha etapa unha etapa curiosa, non? Aquela do Colexio Universitario de Vigo, porque realmente éramos universidade, pero era un proxecto de universidade que sabíamos que estaba nacendo, pero ainda non se acababa de conformar. Había moita cooperación entre todos para tratar de axudarnos nas cousas que facíamos, e eu recordo, como recordamos todos, que a figura de Felipe Martínez Marzoa emerxía como unha especie de mestre de todos nós, non? Con independencia da disciplina que todos tiveramos, pois era un placer escoitar a Felipe Martínez Marzoa falando de calquera asunto dos que tiñamos preocupación. Primeiro, por ese interese que sempre tivo de facerse entender, porque, aunque pense a profundo, despois explica bonito, explica fácil. E iso é moi de agradecer, non? Porque noutros casos, incluso, que un tende a pensar é que quen trata de ocultar o seu pensamento para que non se entenda é porque non ten un pensamento demasiado profundo. No caso de Felipe non hai ninguna dúbida. Moito aprendemos naquela época, non? Eu recordo personalmente dúas cousas. A primeira, moito aprendemos de metodoloxía, de como aproximarse a analizar un problema, como se chamaría máis técnicamente, probablemente, de epistemoloxía, non? Como realmente achegarse ao razonamento que permite apilar evidencias na dirección de construir un xuicio razonado ou razonable, non? E a segunda cousa que para min vitalmente foi moi importante foi que nunha etapa no colexio universitario no que a verdade, se bodamos un pouco a vista atrás, había un certo espírito de queixa, non sen fundamento, non? De que, bueno, pois estamos aquí en Vigo, parece que a universidade vai por outro lado, non parece que haxa medios. Había unha certa sensación de que se podían facer outras cousas, pero non tiñamos a nosa disposición probablemente as capacidades nin os líderes precisos naquela etapa iniciática na que todos estábamos comezando, polo tanto eran axudas prácticamente de igual a igual, e de pronto emerxe unha persoa como Felipe Martínez Marzoa que gaña un concurso, eu creo que nos encheu a todos de orgullo, non? Salta directamente de profesor en Vigo a catedrático dunha universidade española prestixiosísima, salta todo o cursus honorum que normalmente fai falta para chegar arriba de todo polo seu mérito, pola súa excelencia, e a min aprendemos unha lección moi importante, que desde Vigo tamén se poden facer cousas. Non é obrigatorio marcharse a Murcia, logo a Córdoba, logo a Barcelona para facelas, pero desde Vigo tamén se pode facer cousas. El abriunos esas portas e eu creo que hoxe se pode decir sen ninguna dúbida
que aparte de ser unha figura de referencia internacional, desde logo a Universidade de Vigo se produciu, non era daquela Universidade de Vigo, pero podemos chamarlle por analoxía, por extensión Universidade de Vigo, se produciu unha persoa de relevo internacional, a de maior talla é a de Felipe Martínez Marzoa, que hoxe nos vai falar de un tema que eu creo que nos interesa moitísimo, poder e dereito, porque a verdade é que este nunca pudo estar máis de actualidade, seguro que nos vai a iluminar coa súa sapiencia. Felipe, a audiencia toda para ti. Bueno, casi no hace falta decir que estoy... ¿Se me oye bien? Se me oye bien. Casi no hace falta decir que estoy abrumadísimo por una presentación tan elogiosa, que me resulta exagerada, pero que de todos modos agradezco mucho porque, bueno, pues porque sé que viene motivada pues por el afecto derivado de aquellos años en los que bueno, pues tuvimos una serie de cosas, una serie de batallas en común, ¿no? También agradezco en general la invitación a realizar esta intervención, no solamente por el aliciente que representa el hecho mismo de hacer esta exposición ante todos vosotros, sino también por la oportunidad que me ha dado de reencontrarme con personas conocidas y muy apreciadas, ¿no? Dicho esto, paso ya a lo que es el tema previsto de mi intervención. Bien, empiezo por decir algo que quizás sea una trivialidad y que quizá por ese carácter de trivialidad y no por ninguna otra cosa se pueda considerar como válido con referencia a cualesquiera épocas, situaciones o momentos. Algo tan trivial como que digamos, el conocimiento capacita, es decir, que el conocer las cosas pone en mejores condiciones en lo que se refiere a vérselas con ellas, a andar con ellas, manejarlas, hacer uso de ellas, etcétera, que el conocimiento capacita. Eso, precisamente por su carácter de trivialidad, quizá valga para lo que en cualquier época histórica, en cualquier momento histórico se haya entendido y que desde luego será diferente en unos momentos que en otros por conocimiento y por habérselas con las cosas. En cambio, quizá lo que ya no es tan trivial y quizá por eso no podemos asegurar que sea válido, voy a ser de entrada muy prudente, para cualquier noción de conocimiento que haya valido como tal en cualquier época o momento, es el que ese capacitar, ese capacitar que manejamos cuando decimos el conocimiento capacita para actuar con las cosas, ese capacitar lo sea en el sentido de capacitar para hacer con la cosa tanto lo uno como lo otro, tanto lo uno como lo otro. Es decir, que lo sea en el sentido de que cuanto más y mejor se conocen las cosas, en mayor medida se es capaz de hacer de ellas o de hacer con ellas tanto esto como lo contrario de esto. Digamos, cuanto más y mejor se conoce la cosa, menos se depende de algo que la cosa en sí misma sería. Más se la domina, más se la domina. Por lo tanto, cuanto más y mejor se conoce la cosa, más se hace uso de ella para finalidades que no son de la cosa en sí misma, sino de un nosotros, que vaya usted a saber lo que quiere decir, que vaya usted a saber quién es ese nosotros. En todo caso, capacitar
pero ahora en el conocimiento capacita, pero ahora no ya en ese sentido tan general en que lo mencioné en mi primera frase, sino en uno mucho más específico, que es capacitar en el sentido de independencia frente a un, digamos, ser en sí de la cosa, capacitar para hacer con ella esto o bien aquello, por lo tanto, capacitar en el sentido de dominio, ¿no? En el sentido de dominio y independencia frente a la cosa. Podemos incluso hacer de esto un primer, meramente inicial concepto todavía muy abstracto, pendiente de desarrollo. Para eso estará quizá, entre otras cosas, el resto de lo que voy a decir, pero quizá podamos hacer de esto que acabo de decir, el conocimiento como capacidad para hacer de la cosa tanto lo uno como lo otro. Quizá podamos hacer de esto un primer concepto abstracto y pendiente de desarrollo de eso que queremos significar con la palabra poder. Es decir, podemos de entrada llamar poder justamente a aquel modo de presencia de la cosa, consistente en que, digamos, se puede disponer de ella, y disponer quiere decir ponerla al servicio de finalidades, objetivos, como se le quiera llamar a eso, que no emanan de un ser de la cosa en sí misma, sino que son de ese se. Se puede disponer, ese se, que vaya usted a saber quién es, ¿no? Bueno, este segundo concepto o esta segunda manera de entender, o esta segunda manera de decir el conocimiento capacita, esta segunda manera de decir, que ya no es tan trivial como la que formulé en primera instancia, esta segunda manera que capacita precisamente para hacer con la cosa tanto esto como lo contrario de esto, ¿no? Esta segunda manera, de la que además he hecho un concepto inicial de poder, de dominio o de poderío, sin comprometernos demasiado, vamos a considerarla de momento como característica de alguna etapa histórica, que, sin comprometernos demasiado, sin fijarla mucho, vamos a llamar la modernidad. El término también es vago, precisamente porque pretendo que no comprometa demasiado esta especie de delimitación histórica. En todo caso, la definición que he dado de esta segunda interpretación del conocimiento capacita en términos de dominio, de poder, esa definición significa que, puesto que el conocimiento capacita para hacer con la cosa, digamos, según cuáles sean nuestras finalidades, por lo tanto, para hacernos independiente de cualquier finalismo que pudiera haber y que incluso negamos en la cosa misma, ¿no? Esto connota, pues, que el conocimiento mismo no determina qué hemos de hacer, no determina qué hemos de hacer, sino solo qué hemos de hacer en el caso de que lo que pretendamos lograr sea tal o cual. Desde la cosa no se determina la finalidad, el objetivo. Desde la cosa no se determinan los objetivos, las finalidades. Los objetivos, las finalidades son nuestros. Repito, nosotros, ¿y eso quién es? Eso es otro tema, el más difícil quizá, pero en todo caso desde la cosa no se determina las finalidades, los objetivos, sino solo qué es necesario hacer partiendo de que el objetivo es tal o cual. No qué hemos de hacer, sino solo qué hemos de hacer en el caso de que lo que pretendamos sea, y este que pretendemos ya no es de la cosa, sino que es nuestro.
Dentro de este planteamiento, tenemos que decir, pues, que en el conocimiento reside no la determinación de objetivos, que esa no viene de la cosa, sino, digamos, el cálculo de estrategias para lograr unos u otros objetivos. No la determinación de objetivos, sino el cálculo de estrategias para lograr estos o aquellos objetivos. Eso es lo que sí depende del conocimiento y sí viene del conocimiento. En este modo de entender la relación conocimiento con actuar, ¿no? En este modo de entender el fenómeno conocimiento reposa digamos, el postulado de neutralidad de la ciencia, ¿no? El postulado de neutralidad de la ciencia que, naturalmente, cuidado, aquí neutralidad no quiere decir ausencia de supuestos, ¿eh? Probablemente la neutralidad es justamente lo que más supuestos tiene. No quiere decir ausencia de supuestos. Neutralidad quiere decir simplemente que puede servir para esto o para aquello. Del mismo modo que el perfecto conocimiento de una enfermedad, pongamos por caso, suponemos que sirve para curarla, puesto que estamos suponiendo benévolamente que de lo que se trata es de curarla, pero no cabe duda de que el conocimiento en sí mismo serviría también para producirla. Si sirve para curarla, también sirve para producirla, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, repito, neutralidad del conocimiento, neutralidad de la ciencia, teniendo por neutralidad no ausencia de supuestos. Al contrario, esta neutralidad es lo que más supuestos tiene, quizá, y habría que explicitarlos, ¿no? Sino neutralidad en el sentido de que tanto sirve para lo uno como para lo otro, ¿no? Por lo tanto, también habría que decir neutralidad de la cosa. Neutralidad de la cosa. Si cuanto más conocemos la cosa, más en condiciones estamos de hacer con ella tanto lo uno como lo otro, entonces eso quiere decir que la cosa se deja, en principio, o en el fondo, hacer lo uno o lo otro, y por lo tanto la cosa se caracteriza por su disponibilidad, digamos, por su disponibilidad. En este contexto, o en el ámbito definido por estas características o por estos postulados, tenemos que admitir que, puesto que los objetivos, el qué queremos o qué pretendemos hacer, los objetivos no vienen determinados por la cosa, sino que son de ese nosotros que hablábamos, puesto que no vienen determinados por la cosa, entonces eso quiere decir que ningún objetivo puede presuponerse como un objetivo que necesariamente esté ahí. Ningún objetivo se nos impone absolutamente. Ningún objetivo se nos impone absolutamente. O dicho en otros términos, puesto que ningún objetivo es necesario, puesto que ninguno es inherente a la cosa misma, tampoco ningún objetivo es necesariamente común a cualquiera, ¿no? Necesariamente común a cualquiera, ¿no? Los objetivos dependen de nosotros, por lo tanto pueden ser unos u otros. Unos u otros son de entrada, y si queréis decirlo así, es una manera de decirlo que en este momento puede ser útil, arbitrarios y caprichosos, y cualesquiera. Entonces, puede plantearse la cuestión, y veremos que en efecto tiene interés teórico el plantearla, de si, ya que no se puede suponer ningún objetivo común, porque los objetivos no están adheridos a la cosa misma, ya que no se puede suponer ningún objetivo común, si quizá, cabe preguntarse, ya que no un objetivo, por lo menos sí algún interés común, de algún tipo, aunque no sea un objetivo determinado, sí puede considerarse inherente a este esquema que he formulado, algún objetivo común. Bueno, por lo que he dicho, parece que he dicho no algún objetivo común, sino algún interés común, precisamente algún objetivo común, he dicho no. Por lo que he formulado hasta aquí,
parece que algún interés común sí que hay, puesto que he hablado de un papel que sí le atribuyo al conocimiento, que es eso que he llamado el cálculo de estrategias. El cálculo de estrategias. Es decir, queramos lo que queramos y podemos querer en principio las cosas más diversas y más incompatibles, las de unos con las de otros, queramos lo que queramos, sin embargo, todos tenemos que calcular qué medios empleamos para conseguir esos fines. Por tanto, hacer eso que he llamado cálculo de estrategias y que es precisamente lo que sí es relacionado con conocimiento, ¿no? Por tanto, lo que sí parece que tiene algún carácter vinculante, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que sí que es un interés común, que sí que nos interesa a todos la posibilidad en general de calcular estrategias. Cada uno para los objetivos que él persiga, ¿no? Cada uno para los objetivos que él persiga, pero en común está el interés en poder calcular estrategias, en poder calcular. Y, claro, el poder calcular estrategias quiere decir el poder en general calcular estrategias quiere decir o implica que pueda haber en general algo así como bases de datos, algo así como bases de datos. Es decir, que pueda haber en general una determinación de con qué se puede contar y con qué no se puede contar. Que haya, por lo tanto, en general la posibilidad de contar con algo, ¿no? La posibilidad de contar con algo. Que haya, en general, algún tipo de posibilidad de seguridad sobre que algo efectivamente está ahí o efectivamente está dado, ¿no? Eso que he dicho, eso que he llamado de entrada, que haya en general la posibilidad de bases de datos, ¿no? En otras palabras, parece ser que lo que sí es no objetivo, pero sí interés común, porque es interés independiente de cuáles sean los objetivos, es, digamos, una situación de poder contar con algo en general, lo que sea, pero con algo. Situación, por lo tanto, una situación, por lo tanto, que no sea la de, digamos, precariedad absoluta, que no sea la de precariedad absoluta, que no sea la de que nada esté nunca asegurado y nada esté nunca garantizado, ¿no? Bueno, a esta situación contrapuesta a la de precariedad absoluta, un filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, le llamó tiempo de paz. Tiempo de paz es aquí un término técnico. Es un término técnico que significa eso que he definido. El que haya algo que esté garantizado, el que haya algo que esté seguro, el que haya algo con lo que se puede contar, por lo tanto, el que haya en general la posibilidad de bases de datos, ¿no? Tiempo de paz es un término técnico que significa eso. ¿Y por qué insisto en que es un término técnico? Bueno, pues porque pretendo que se entienda a partir de aquí por tiempo de paz precisamente eso que he dicho, y no lo que la expresión tiempo de paz pueda significar en el lenguaje ordinario y habitual de cada uno en la calle, sino precisamente eso que he dicho. Bien. Que se pueda estar seguro de algo, que se pueda contar con algo, por lo tanto, seguridades, garantías de algo, sin precisar de qué, al menos de momento, pero seguridades, garantías de algo. Entonces, la pregunta que surge ahora es, la pregunta que inevitablemente se produce ahora es, vamos a ver, ¿cómo es compaginable esto con lo que he dicho al comienzo de la, en principio, ilimitada accidentalidad y variabilidad e individualidad de los objetivos? De que los objetivos, de que no se pueden presuponer objetivos comunes, sino que cada uno tiene los que tenga, ¿no? Cada uno tiene los que tenga y, naturalmente, cada uno tiene los que tenga. Eso quiere decir que cada uno utiliza la fuerza material que tenga para conseguirlos, ¿no? Cada uno utiliza la fuerza material que tenga para conseguir los objetivos suyos, que son, por definición, solamente suyos e imprevisibles, ¿no? O sea, no se puede generalizar, decíamos, en materia de objetivos. Entendiendo, además, por fuerza material,
un sentido muy amplio de esta expresión, es decir, fuerza material incluye aquí también el ser más o menos inteligente, el ser más o menos capaz de esfuerzo, etcétera. Todo eso lo incluimos dentro de las cualidades materiales y, por tanto, el poder material o la fuerza material de alguien. Si cada uno puede tener los objetivos que tenga simplemente y cada uno emplea la fuerza material que tenga en el seguimiento de esos objetivos, entonces parece que de entrada, con eso que ya habíamos planteado antes, lo que habíamos descrito era justamente eso que después se ha llamado precariedad absoluta, situación de imprevisibilidad absoluta, situación en la que puede pasar todo, ¿no? En la que puede pasar todo y en la que, por lo tanto, nada hay seguro, ¿no? Nada hay seguro. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esto que acabo de decir, esta, digamos, accidentalidad de los objetivos, con el interés común de que haya algún tipo de seguridades o de garantías o algo que no sea precariedad absoluta? Con la necesidad incluso de que haya algo que no sea precariedad absoluta, porque si hay, en la precariedad absoluta, decíamos, no se puede hacer en general cálculos, ¿no? Y por lo tanto tampoco se pueden perseguir objetivos, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar lo uno con lo otro? Entonces, bueno, evidentemente parece que si cada uno emplea la fuerza material que tiene para conseguir sus propios objetivos, los cuales son además imprevisibles, ¿no? Entonces, la única manera de que algo esté garantizado, por lo tanto, de que haya en general algún tipo de seguridad o algún tipo de garantía de algo, de que se pueda estar seguro de algo y de que la situación no sea de precariedad absoluta, es que quien garantice lo que sea, lo que haya de estar garantizado, quien garantice eso, sea una fuerza material superior a toda otra. Superior a toda otra, puesto que si no, eso que supuestamente es de garantía, pues no estaría garantizado en realidad. Superior a toda otra, quien garantice eso que se haya de garantizar sea una fuerza material superior a toda otra. De lo contrario, evidentemente, no garantizaría, porque bastaría con que se le opusiese otra fuerza superior a la suya. Es más, ni siquiera basta con que sea simplemente superior a toda otra, puesto que no se trata solamente de lograr objetivos, sino de garantizar. No se trata solamente de lograr, sino de garantizar. Es decir, que no de garantizarlos quiere decir saber de antemano que se puede contar con ello, ¿no? Puesto que se trata de garantizar y no solamente de lograr, no basta con que sea meramente superior a toda otra, sino que hace falta que sea manifiestamente superior a toda otra. Es decir, que no haga falta esperar al choque para saber que es superior. Esa es la única manera de que pueda garantizar algo, ¿no? Que no haga falta esperar al choque para saber que es superior. O sea, dicho en otros términos, una fuerza con la que nadie esté en condiciones de medirse. Una fuerza con la que nadie esté en condiciones de enfrentarse. Dicho esto, y vamos con esto encontrando más implicaciones del concepto de poder. Empezamos por algo muy abstracto, simplemente un modo de ser de las cosas en general, y ya estamos llegando a algo que empieza a tener algo más de cara y ojos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero debemos seguir todavía. Debemos seguir tratando de aclarar un poco el significado de esa expresión que de pasada he empleado, esa expresión de que algo esté garantizado. Ha quedado claro qué tiene que ocurrir para que algo esté garantizado, pero ¿qué quiere decir exactamente que algo esté garantizado? Quiere decir que hay ciertos mínimos, a los cuales no se puede renunciar y que tiene que haber al menos una garantía de esos mínimos. Entonces, ¿cuáles son esos mínimos? ¿Quiere decir eso? Es decir, en otras palabras, la noción que algo esté garantizado especificaría contenidos,
La pregunta por el significado de esa noción es una pregunta por contenidos, es una cuestión material en este caso, en el sentido de cuestión de contenidos. O por el contrario, lo único que queda en pie, lo único que podemos mantener es no contenido alguno, no mínimo alguno, sino simplemente la noción misma de alguna garantía, alguna seguridad, sin atribuirle contenido alguno a esa garantía o a esa seguridad, simplemente el que pueda haberlas en general. Advierto que quizá esté mal dicho, aunque lo he dicho a propósito, que quizá esté mal dicho eso de que pudiera quedar solamente la mera noción de garantía o de seguridad, sin especificar seguridad o garantía de qué contenidos, de qué cosas. Está mal dicho ese solamente, porque solamente parece querer decir que eso es bastante poco, y no. Precisamente lo que va a resultar es que eso es muchísimo, eso es muchísimo, pero dejemos que vaya avanzando la exposición. De momento ese solamente se contrapone a que hubiese también algún tipo de mínimos de contenido en materia de garantías, ¿no? Preguntar en todo caso ¿con cuál de esas posiciones nos quedamos? Es decir, si ha de haber unos mínimos a garantizar o lo único que hay es la noción general de garantía. Preguntar eso es un poco como preguntar cuáles son las marcas distintivas con las que podamos reconocer eso que hace un momento, siguiendo la terminología de Hobbes, hemos llamado el estado de paz, el tiempo de paz, ¿no? Hemos llamado el tiempo de paz, es decir, digamos, en qué marcas constitutivas, qué tiene que estar pasando para que aceptemos que estamos en situación de paz, ¿no? Cosa muy importante, porque si bien de los razonamientos que hemos hecho en gran parte siguiendo a Hobbes, ¿no?, se sigue la pretensión del tiempo de paz, se sigue la pretensión de la paz, lo que no se sigue en absoluto es que haya de haberla en tal o cual momento, simplemente se sigue la pretensión. Por eso Hobbes emplea fórmulas del tipo, y además en momentos estrella, ¿no?, fórmulas del tipo se ha de procurar, se ha de buscar la paz, y esto quiere decir que en la medida en que no haya una esperanza razonable de tenerla, entonces se ha de hacer uso de todas las ventajas de la guerra, ¿no? Es decir, que no es obvio, por lo tanto, que haya paz, ¿no? ¿En qué marcas reconoceremos la paz? Es la pregunta que formulaba hace un momento, ¿no?, sobre cuál es el contenido de esa exigencia general de garantías. Esos dos caminos que he sugerido, por un lado el camino ese que he llamado material, de encontrar unos mínimos que han de ser garantizados, si no esto no vale, ¿no? ¿De acuerdo? Encontrar unos mínimos que han de ser garantizados, unos mínimos de contenido, y el otro que es simplemente la noción misma general, abstracta, si queréis decirlo así, de garantía. Esos dos caminos, bueno, ya que he citado a Hobbes, en la obra de Hobbes se encuentran ambos, incluso se entrecruzan, y, por no decir se interfieren el uno con el otro, y esto genera determinadas contradicciones, ¿no? En cuyo detalle no tenemos que entrar aquí, porque esto no va a ser una intervención monográfica sobre Hobbes, y por lo tanto, una vez que ya he introducido el tema de Hobbes, y admitiendo que de todos modos el tema sigue siendo ese, es decir, que no abandono a Hobbes, porque ese es esos son los términos del problema que yo también acepto para lo que sigue de mi intervención, ¿no? Aun admitiendo que no lo dejamos, sin embargo, me permitiré tomar en consideración la diferencia entre esos dos caminos, que he dicho que en Hobbes de alguna manera se mezclan, se entrecruzan, se interfieren. Digamos, material y el otro que vamos a llamar por contraposición formal, es decir, la noción misma de garantía en general, ¿no? Considerar esos dos caminos. Entonces, de entrada, hay que decir que el primero de ellos, el de conseguir unos mínimos, el de definir unos mínimos de contenido sin los cuales, digamos, esto no vale, ¿no?, es un camino
por así decir, difícil de seguir o inseguible, que produce, vamos, que se pone a sí mismo de inmediato en el atolladero. Bueno, quizá por aquello que dijimos al comienzo, de que los objetivos pueden ser todo lo varios que se quiera, y a nadie se le puede presuponer ningún objetivo determinado. Eso parece ser que suprime la posibilidad de mínimos de contenido, ¿no? Es más, incluso cuando nos encontramos por ahí adelante con que se pretende formular ciertos mínimos de contenido, se hace de una manera considerablemente inconsistente. Por ejemplo, se dice la subsistencia física o la existencia física. Eso, y además se argumenta algo del tipo, bueno, es que si no existes o subsistes, entonces no se te puede garantizar ya nada, y por lo tanto eso es un mínimo inherente a que pueda haber en general garantías de algún tipo. Sí, pero eso es un argumento de doble dirección. Es un argumento de doble dirección porque con la misma razón se puede decir que la existencia o la subsistencia es siempre la existencia o la subsistencia de algo. Es decir, si no existes o no subsistes, pero si no existe o no subsiste, ¿qué? ¿Qué tipo de cosa, de ente o de proceso, ¿no? Y por lo tanto, si la existencia o la subsistencia es la existencia de algo, ahí hay ya un algo que tiene un qué, un conjunto de condiciones definidoras, y por lo tanto justamente, o sea, en otras palabras, que no hay, es una noción sin sentido, la de la pura existencia o la pura subsistencia, porque no hay la existencia o la subsistencia de nada. Siempre hay algo que es lo que existe o subsiste, y un algo quiere decir un conjunto, quiere decir un qué, quiere decir un conjunto de condiciones o de notas, ¿no? Por lo tanto, ese es un camino que no sale del atolladero. Me parece que, en cambio, no ocurre lo mismo con el camino que provisionalmente he llamado formal, es decir, el camino de la noción misma de garantía o de seguridad, de que haya en general garantías, sin prejuzgar en absoluto sobre contenidos, sin prejuzgar de entrada. Otra cosa es si luego resulta como consecuencia lógica del desarrollo de la propia noción de garantía. Eso es otro asunto. Sin prejuzgar sobre mínimos de contenido a garantizar, sino simplemente la noción misma de garantía o de seguridad. Porque, vamos a ver, hemos dicho que garantía, seguridad era lo contrario de precariedad absoluta. Estamos diciendo, pues, que garantía implica un cierto saber a qué atenerse. Implica un cierto saber a qué atenerse. Implica algo así como previsibilidad. Hemos dicho, lo que está en juego es que pueda haber en general cálculo, porque para ello tienen que ser posibles en general algo así como bases de datos. Por lo tanto, que haya previsibilidad. Que haya algún tipo de previsibilidad, que haya un saber a qué atenerse, pero eso, que haya previsibilidad, que haya saber a qué atenerse, solo es posible si hay algo del tipo reglas. Si hay algo del tipo reglas, evidentemente nada está garantizado y nada es seguro en una situación en la que cualquier decisión recae directamente sobre el caso singular. Por eso, pues, un déspota no es previsible, un déspota no puede garantizar nada, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el déspota decide directamente sobre el caso singular, ¿no? ¿De acuerdo? Decide directamente sobre el caso singular. En una situación en la cual las decisiones recaigan directamente y, por así decir, intuitivamente sobre el caso singular, ahí nada es previsible, nada está garantizado. Garantía, previsibilidad, saber a qué atenerse, implica reglas, por lo tanto. Por de pronto, se sigue que tiene que haber reglas, esto es que tiene que haber decisiones que tengan el carácter lógico de universales. Quiere decir reglas, el carácter lógico de universales, es decir, el carácter lógico de algo que se aplica a una situación y a otra, y a otra, y a otra, y en general a todas las, en principio, infinitas situaciones posibles que pudieran producirse dentro de la condición definida por la propia regla. Esto es lo que quiere decir regla, y esto hemos visto que es imprescindible para que pueda haber previsibilidad, por lo tanto, para que la situación no sea la de precariedad absoluta que en cambio es lo que hay cuando las decisiones inciden directamente sobre cada caso singular.
Con esto hemos visto, si repasáis todo el razonamiento anterior, que la situación de alguna manera ha dado un vuelco. De alguna manera ha dado un vuelco porque analizando el propio fenómeno poder, hemos ido extrayendo de ese mismo análisis, primero, después de poder salió calculabilidad, posibilidad de hacer cálculos, posibilidad de calcular estrategias, por lo tanto seguridad, garantías, decíamos, poder contar con algo, seguridad, garantías, y de garantía ha salido nada menos que universalidad, que haya reglas universales, Pero es que, fijaos bien, universalidad de alguna manera comporta algo que ya suena mucho a justicia. Suena mucho a justicia porque en eso de universalidad está ya implicado, en eso de que se funcione por reglas universales, porque si no, no hay previsibilidad, en eso está ya implicado que si yo, en virtud de las razones o en virtud de las circunstancias A, B y C, puedo hacer tal cosa, entonces también todo otro que se encuentre en las mismas circunstancias A, B y C pueda hacer esa misma cosa, si quiere, claro, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir regla, ¿no? Quiere decir regla, que si yo, entonces cualquier otro puede también, y viceversa, que si yo, en virtud de las circunstancias A, B, C, soy obligado a tal cosa, entonces también cualquier otro en el cual concurran las circunstancias A, B y C sea obligado a esa misma cosa. Por lo tanto, regla tiene una connotación, efectivamente, de justicia, porque tiene una connotación de igualdad. O sea, de la misma ley para todos, ¿no? Incluso en esta misma línea de comprobar el vuelco que en nuestro análisis ha experimentado la noción misma de poder, en esta misma línea, se puede citar lo que todos percibimos, en efecto, como la diferencia entre poder hacer una cosa y tener derecho a, ahora en vez de justicia decimos derecho, bueno, tener derecho a hacer esa cosa. Poder hacerla puede ser algo puntual, poder hacer una cosa puede ser algo puntual. Lo he logrado, me ha salido, o lo estoy logrando, me está saliendo, ¿no? Mientras que tener derecho a hacerla, por definición, no es nada puntual. Es decir, quiere decir que esa posibilidad te está reconocida o garantizada por algunas reglas que mantienen su validez incluso con independencia del caso concreto en el que tú sí que te has propuesto hacer esa cosa, ¿no? Entonces, la diferencia tiene que ver precisamente con eso de la universalidad, de la existencia de reglas, etc., ¿no? Incluso en esta misma línea ya la ilustración definitiva del viraje o del vuelco que hemos visto, definitiva por el momento, nunca hay nada definitivo, ¿no? Puede ser la evidencia que seguro que todos registramos, la evidencia de que ese poder del que hemos hablado antes, poder con el que nadie esté en condiciones de medirse, o sea, poder manifiestamente superior a todo otro, resulta ser una condición no sólo para la eficacia de una imposición, sino también para su justicia, en el sentido de que la justa contrapartida, de que yo haya de cumplir cierta ley, es que se me garantice que también cualquier otro, bajo las mismas condiciones, ha de tener que cumplir esa ley.
La contrapartida de tener que cumplirla yo es que se me garantice que también cualquier otro, ¿no? Y esta garantía, evidentemente, solo puede darla algo o alguien que pueda imponerme no solamente a mí, sino también a cualquier otro, a cualquier otro. Por lo tanto, solo puede darla algo o alguien que sea un poder superior a cualquier otro poder, ¿no? Y esto lo hemos hecho de manera que tenga que ver, el razonamiento tenga que ver con justicia, no solo con eficacia, ¿no? Con justicia, con justa contrapartida, ¿no? Bien, quizá la manera más contundente de hacer notar este vuelco que se produce en el propio análisis interno de la noción de poder, tal como lo hemos establecido en los primeros 2 minutos, ¿no? La manera más contundente de hacer notar ese vuelco es ver cómo esta noción de justicia, de derecho, a la que hemos llegado en ese vuelco, coincide con una noción de justicia, de derecho, que se puede obtener y que de hecho históricamente se ha obtenido en la filosofía moderna a partir de otro lugar completamente distinto que no es en absoluto la noción de poder, ¿no? Pero desde el cual efectivamente se genera una noción de derecho y una noción de justicia que resulta ser la misma, en definitiva, que esta que yo acabo de obtener ahora a partir de un análisis del fenómeno poder, ¿no? Concretamente, ya al comienzo de todo, en relación con el fenómeno poder, pues constatamos el abismo, la irreductibilidad que se producía, digamos, entre conocimiento y decisión. Decíamos, las decisiones son nuestras, no vienen de la cosa, ¿no? Las decisiones son nuestras, no vienen de la cosa. La cosa es neutral, no en el sentido de ausencia de supuestos, sino en el sentido de que no me impone el tener una u otra actitud, ¿no? Simplemente el conocimiento que tenga de ella me sirve para montar la estrategia, pero no me impone el tener una actitud. Bueno, decisión versus conocimiento, decisión frente a conocimiento. Por tanto, la decisión es algo que queda en otro sitio que el conocimiento. Bueno, se puede también, y de hecho se hizo, naturalmente no lo vamos a seguir aquí, porque se supone que esto tiene que tener una duración limitada en el tiempo, ¿no? Pero, de hecho, históricamente, este tipo de análisis, en un momento dado, centrar la atención en eso que hemos llamado la decisión como algo no reductible a conocimiento, como algo distinto del conocimiento, ¿no? Centrar el análisis en la decisión y ver qué es una decisión, digamos, examen fenomenológico del fenómeno decisión y a ver si en ese fenómeno se encuentra, digamos, dentro de la propia decisión, se le encuentra algún sentido a la posibilidad de un autoenjuiciamiento de las decisiones, o sea, si se encuentra que efectivamente una decisión es algo tal que ciertas decisiones contienen en sí mismas, vamos a decirlo así, su propia reprobación o su propia condena o su propio rechazo. Bueno, esto bien históricamente lo hizo Kant, ¿no? Y algunos de los presentes lo conocerán, otros seguramente no, ¿no? Y lo que aquí nos interesa recordar, es lo siguiente. En ese establecimiento de qué es una decisión, es decir, de cuál sería el enjuiciable, o el enjuiciable y a la vez el enjuiciante, puesto que hemos quedado que es enjuiciamiento interno, ¿no? Enjuiciamiento interno. Eso que se llama ética autónoma en los manuales, pero lo que pasa es que a veces este término se emplea muy mal, ¿no? Querría decir simplemente eso que acabo de decir ahora, ¿no? Entonces, ¿qué sería la decisión? Es decir, ¿qué sería el enjuiciable ahí? Bueno, pues una de las primeras cosas que Kant encuentra en ese análisis es que el enjuiciable en ese sentido, es decir, digamos en este momento el enjuiciable ético, llamando ética a eso de la posibilidad, el que tenga sentido un enjuiciamiento de las decisiones, ¿no? El enjuiciable ético dice, bueno, pues sería precisamente, por lo tanto la decisión, sería precisamente aquello que es lo mismo,
por parte de quien asesina a otro porque cuenta con la posibilidad de eludir la subsiguiente cárcel, ¿no? Es lo mismo por parte de quien asesina a otro porque cuenta con la posibilidad de eludir la subsiguiente cárcel, que por parte de quien no asesina simplemente porque no cuenta con la posibilidad de eludir la subsiguiente cárcel, ¿no? Es decir, ahí hay una diferencia evidente, claro, el uno asesina y el otro no, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esa diferencia no está en la decisión, está en el conocimiento, en algo que se constata. Tú puedes eludir la cárcel, yo no, ¿de acuerdo? En algo que se constata, está en eso que llamado el cálculo de estrategias, ¿no? ¿De acuerdo? La decisión es la misma, ¿no? La decisión es la misma. Bueno, entonces, si por decisión entendemos esto, que he tratado de... he expresado simplemente una ilustración para ahorrar tiempo de exposición, si por decisión entendemos esto, entonces de ahí resulta que la decisión es algo, por así decir, por definición no coaccionable, es decir, que se mantiene independientemente de toda coacción, no contra lo que se entiende a veces en virtud de algún concepto metafísico de libertad, no. Es no coaccionable tautológicamente, porque si por definición se entiende eso es precisamente lo que queda fuera, o sea, lo que no es modificado por la coacción. Es justamente lo que no es modificado por la coacción. En otras palabras, si queréis decirlo así, la decisión es... Se ha expresado así algunas veces, no por Kant, evidentemente, porque esta terminología que voy a emplear no es de su época, ¿no? O sea, la decisión es una función del conjunto de las posibles situaciones cognoscitivamente dadas en el conjunto de las posibles conductas materiales observables mías, ¿no? Tanto los elementos del conjunto de partida como los elementos del conjunto de llegada son cada uno de ellos no decisión sino conocimiento, objetos de conocimiento, cosas que están físicamente ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Lo único que es decisión es la función misma, es la función misma. Y, efectivamente, la coacción, es decir, la cárcel o la no cárcel, no cambia la función, simplemente cambia el elemento concernido del conjunto de partida, ¿no? Y, consiguientemente, el elemento resultante del conjunto de llegada, pero según la misma función, Por lo tanto, efectivamente, la función misma es inaccesible a la coacción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir entonces que el enjuiciable ético es inaccesible a la coacción, tautológicamente, y, por lo tanto, que el criterio ético que haya, no vamos a hablar ahora de él, no puede en absoluto emplearse o esgrimirse para justificar reglas coactivas, puesto que la coacción no toca para nada, no roza al enjuiciable ético. El criterio ético no vale, por lo tanto, para justificar leyes coactivas, leyes que te puedan llevar a la cárcel si no las cumples, ¿no? No vale para eso. Sin embargo, reglas coactivas, o sea, coacción la hay. Evidentemente, la hay coacción es idéntico simplemente con existencia física, ¿no? Puesto que es simplemente la interacción de las entidades físicas, ¿no? En el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, simplemente basta con que aquí donde estoy yo, en el momento en que estoy yo, no puede estar otro, ¿no? Eso ya es coacción, ¿no? O sea, puede echarme, ¿vale? Pero si me echa, me pone en otro sitio y entonces no puede estar él en este otro sitio, ¿no? Entonces, coacción la hay siempre, y por lo tanto, siempre existirá el problema de legitimar o deslegitimar reglas coactivas. ¿Existirá ese problema? Y a ese problema no se puede responder con el criterio ético, puesto que el criterio ético no... O sea, se refiere a un enjuiciable, que es la decisión, que no es modificable por vía coactiva, ¿no? Por lo tanto, en lo que se refiere a legitimar o deslegitimar actos coactivos, nos quedamos sin el criterio ético. Nos quedamos en una situación, por lo tanto, de ausencia de discriminación entre las conductas, de esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y, por lo tanto, nos quedamos en un cada uno, o en un yo hago lo que me da la gana. Sí, nos quedamos en un yo hago lo que me da la gana. Lo que pasa es que ese yo, incluso sin que lo diga, hago lo que me da la gana, ¿no? Hago lo que me da la gana. Lo que pasa es que ese yo mentado en ese hago lo que me da la gana, precisamente por esa ausencia de cualificación, en términos de bueno y malo, ese yo mentado en hago lo que me da la gana, tiene que poder ser cualquiera. Y entonces,
la interpretación semántica, el despliegue semántico de ese hago lo que me da la gana, teniendo en cuenta que yo tiene que poder ser cualquiera, es hago todo aquello, o puedo hacer, o soy dueño de hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales, que el hecho de que yo lo haga no sea incompatible con que bajo las mismas condiciones cualquier otro pueda también, si quiere, hacerlo, ¿no? Esto sí que ya es algo que vale en el terreno coactivo, por lo tanto, a eso sí se le llama ya derecho, justicia y todo esto que tiene que ver con la noción de una posible coacción, eventualmente con llevar a alguien a la cárcel, etcétera, etcétera. A eso sí, eso sí es el derecho, por lo tanto, eso sí es el derecho para Kant. Pero no sé si supongo que sí, que ya os habéis dado cuenta de que eso es simultáneo, es simultáneo, es sinónimo, es simplemente sinónimo, es lo mismo, es lo mismo exactamente que lo que antes habíamos obtenido partiendo del análisis interno de la noción de poder, es decir, eso de que las reglas universales, ¿no? Eso de las reglas universales, eso de que yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por los dos caminos, el camino que hemos seguido por nuestra cuenta partiendo de Hobbes y el camino que hemos seguido no menos por nuestra cuenta partiendo de Kant, resultan llevarnos a lo mismo. A lo mismo. Y quizá hay algunos aspectos de lo mismo, solo algunos, porque ya tenemos que entrar por razones de tiempo en la fase final, es prudente hacerlo, ¿no? Quizá para, digamos, explicitar un poco lo mismo, hemos llegado a lo mismo por un lado que por el otro, pues el elemento que quizá, el razonamiento que quizá cabe seleccionar, el razonamiento que quizá cabe seleccionar, ¿qué es ese lo mismo? Bueno, el lo mismo puede formularse brevemente diciendo que la noción misma de derecho, o la noción misma de garantías, o la noción misma de un sistema de garantías, no es neutral respecto a qué sea lo que ese sistema de garantías garantice, ¿no? Que no se puede decir, por ejemplo, bueno, situación de derecho, sí, pero ¿de qué derecho? Es decir, ¿cuál es el contenido? Cuidado, no se puede hablar como si la noción de derecho, la noción de garantía, fuese algo previo y neutro con respecto a qué se garantiza. No es así, porque hemos visto la noción de garantía implica universalidad, y por lo tanto en la noción misma de garantía está ya implicado, el que ha de garantizarse ni más ni menos que aquello que se pueda de manera consistente garantizar universalmente, garantizar para todos según las mismas reglas. O sea, en la noción misma de garantía, puesto que garantía implica regla, implica universalidad, como hemos visto, está ya implicado que lo que ha de ser garantizado es no cualquier cosa, sino precisamente todo aquello que se pueda garantizar de manera consistentemente universal. Precisamente todo aquello que se pueda garantizar de manera consistentemente universal. O dicho al revés, pero lo mismo, que solamente puede ser prohibido o penado aquello que no sea compatible con la posibilidad de que bajo las mismas condiciones cualquier otro que quiera hacerlo pueda hacerlo. De esto se pueden seguir muchas consecuencias que de alguna manera pondrían en marcha casi todos los temas clásicos del derecho, casi todos los temas clásicos del derecho, las libertades de comunicación, incluso la separación de poderes, etcétera, etcétera. Pero bien, eso es un desarrollo que ya no tiene por qué formar parte de mi intervención hoy aquí. Me conformo con haber visto cómo, siguiendo un camino y siguiendo el otro camino, se va a parar a una misma cosa, y que esa misma cosa es
Esta misma cosa es lo que ya adelanté en los primeros minutos de mi conferencia diciendo que, cuidado, está mal dicho eso de decir que si nos quedamos solo con la mera noción de garantía o solo con la mera noción de seguridad, pero no, de la sola y mera noción de garantía o de seguridad se siguen ya muchas cosas, ¿no? Y como ya es una hora bastante aceptable, pues termino ya, ¿no? Como é unha hora moi aceptable, pero nós non temos presa, os que queiran preguntar agora, pois poden intervir. Sí. Yo tengo una pregunta que es, ¿qué pasa con el derecho a decidir sobre la extracción? ¿Cómo lo metes en ese esquema? Es decir, el derecho soberano de suspender esa regla, esa garantía. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo entra en juego? Esa es la pregunta. Bueno, eso para mí, si no se me han producido interferencias, si no se han producido cruces de cables, para mí eso, digamos, tiene una procedencia bastante determinada, ¿no? Eso del derecho a decidir sobre, o sea, me suena a Carl Schmitt, ¿no? Me suena eso de, eso de la teología política, o sea, el soberano es el que decide en el estado de excepción, etcétera. Y no lo menciono simplemente por erudición, ¿no? Sino para hacer notar que tiene unas suposiciones bastante determinadas, ¿no? Concretamente, vamos a ver, en ese razonamiento se está suponiendo que la entidad de conjunto de la que se está hablando, el nosotros del que se está hablando, es una entidad determinada, que puede ser cualquiera, pero que siempre es una determinada, ¿no? Es decir, esto es algo bastante... Por eso hubiera sido un plagio si no hubiera citado a Carl Schmitt, ¿no? ¿De acuerdo? Casi hubiera sido un plagio por mi parte, puesto que me voy a apoyar en eso. Es decir, en que ahí está funcionando ese supuesto, cosa que yo he aprendido de Schmitt en contra de Schmitt. Claro, he aprendido leyéndolo a él, pero al mismo tiempo me pone en contra, ¿no?, de su... o sea, es decir, que es un autor del que estás en contra, pero que es muy interesante, ¿no? Así que sigues leyendo para seguir estando en contra, ¿no? Bien, entonces, que esto es un grandísimo elogio, quede claro. O sea, hace falta ser un maestro para ser capaz de enseñar a la contra. Hay muy pocos, ¿no? Bien, entonces, ahí se está suponiendo que siempre se trata de alguna comunidad determinada, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que, digamos, no hay unos criterios que de antemano establezcan qué es y qué no es una comunidad, sino que eso, por así decir, se decide. Se decide, o sea, puñetazo en la mesa. ¿Me explico? Bien, evidentemente el modelo que yo he desarrollado, supongo que más de uno se habrá dado cuenta, desde el momento en que he empezado diciendo el concepto de poder, incluso que en el fondo tiene Schmitt, ¿no? Tiene que ver con un modo de presencia específicamente moderno de las cosas, ¿no?, en el cual la cosa no determina la decisión, la decisión no está determinada desde la cosa es neutral en ese sentido que he dicho. Eso, bueno, pues evidentemente a mí mismo me estaba sonando cuando lo estaba diciendo, porque además lo he discutido muchas veces en esa otra dirección, a algo así como lo que podríamos llamar ausencia de contenidos vinculantes, ¿no? Por lo tanto, precisamente a que no hay en absoluto nunca una comunidad dada, ¿no?, una entidad dada, ¿no? O sea, digamos, ausencia de contenidos vinculantes quiere decir toda cosa es en principio transformable, ¿no? Por lo tanto, en principio no se pertenece, ese nosotros del que hemos hablado, o ese yo del que hemos hablado, no pertenece por definición a algún contexto determinado, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que se mueve, por así decir, en un espacio, no sé si decir ilimitado, infinito, vacío, neutro, o algo así. Entonces, esta es una situación en la que efectivamente no hay, digamos, comunidades, no hay entidades dadas, ¿no? Sin embargo, no hay entidades dadas. Entonces, sin embargo, la teorización de Schmitt
exige que las haya. Siempre es alguna comunidad determinada. Entonces, ¿de qué modo, sin embargo, Smith reconoce esto mismo que yo he desarrollado a lo largo de mi exposición, de que no hay contenidos vinculantes y, por lo tanto, no hay comunidades dadas? Pues lo reconoce en la otra parte de lo que he recordado de él al comienzo de la respuesta a tu intervención, que es que para él siempre tiene que haber alguna comunidad determinada, alguna entidad política determinada, pero no hay ninguna cuestión de contenido, ningún conjunto de criterios que defina cuál, ¿no? Sino que, por así decir, se la define por decisión, digamos, primaria, absoluta, inicial, etcétera, ¿no? ¿Me explico? Y ahí es donde se sitúa, evidentemente, la posibilidad del estado de excepción, en la soberanía, en el sentido smithiano, etcétera. O sea, ese concepto pertenece a ese complejo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, me parece que lo que yo hago es, por así decir, algo que Smith a su manera reconoce, que es efectivamente el no hay de suyo comunidad, no hay de suyo entidad política, ¿no? Determinada, no hay de suyo entidad política determinada. Algo que a su manera reconoce, yo lo que hago es proceder consecuentemente con ello hacia adelante, ¿de acuerdo? Y entonces ese carácter de soberano, en último término, creo que se ha visto claramente que solo se lo reconozco al individuo. ¿Me explico? Solo se lo reconozco al individuo. ¿Está claro? Y de ahí para adelante lo único que queda es pues todo eso otro que he expuesto, ¿no? Sí, bueno, coño de... Sí, esto... Si quieres... Sí, no, si estaba de esos dous al caso ao mesmo tempo, por favor, Arturo. Que sentido tiene el discurso principal la respuesta, pero lo previo al derecho? Y esta pregunta, lo previo al derecho, vamos a decirlo, el único horizonte en el que vamos a plantear la pregunta, que es hoy, claro, hoy, y ese hoy es modernidad, etc. Y esa pregunta me gustaría que la mezclaras también a una cuestión como a otra, que expresamente como palabra, solo como palabra no ha aparecido ni una sola vez en tu exposición, es política. Ni una sola vez, aunque evidentemente no ha aparecido expresamente, pero que obviamente todo era justamente en torno a lo mismo. Y en ese sentido la pregunta, que es solidaria de la anterior, ¿consideras entonces que la delimitación misma del derecho es estrictamente la delimitación misma de la política? La delimitación del derecho, tal como tú lo has formulado, coincide justo con la delimitación de lo que podemos entender por político. Me gustaría que las dos preguntas, por lo menos las escuchadas vinculadas. Sí. A ver, vamos a ver. Punto primero. Lo previo al derecho dentro del modelo conceptual que yo he trazado para llegar a la noción de derecho, en sí mismo no es nada más que una génesis conceptual, está claro, En sí mismo no es nada más que una génesis conceptual, es decir, simplemente para definir una figura, pues necesitas partir de unos elementos en los cuales se construye esa figura, ¿no? En principio no es nada más que una génesis conceptual, pero de todos modos esa génesis conceptual comporta un significado que me parece que es aludido también en tu pregunta, que es... vamos a ver, que es el que, al que por otra parte yo también he aludido, que es el que cabe preguntar, puesto que hay unas condiciones, hay una génesis
del concepto de derecho, cabe preguntar si esas condiciones, digamos, son las que se están dando o no. Es decir, si estamos hablando de un concepto que tenga alguna aplicación o si no es así, o si por así decir estamos hobbesianamente no en tiempo de paz, sino en tiempo de guerra, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Y evidentemente el que se pueda preguntar así significa ya lo siguiente. Bueno, primero que la respuesta a esa pregunta evidentemente nunca es una respuesta en términos de sí o no, de blanco y negro. Por eso siempre he empleado la expresión en la medida en que. Nunca he dicho sí, tal, sino he dicho en la medida en que tal, entonces tal, ¿no? Nunca es una respuesta en términos de sí o no, de blanco y negro, sino que es en la medida en que, siempre, ¿no? Lo cual quiere decir, evidentemente, la guerra subyace en todo caso, ¿está claro? La guerra subyace en todo caso. Eso no quiere decir que no se deba hacer uso de los aspectos de paz o del lado paz de la situación existente. La guerra subyace, ¿no? Pero esto además tiene una consecuencia también por lo que se refiere a la cuestión derecho-política de la que tú has hablado. Claro, efectivamente, derecho no es lo mismo que política, claro, evidentemente, y eso lo manejamos todos los días, pues cuando suponiendo por un momento que lo que se aplica cotidianamente como derecho es efectivamente todo ello derecho, que no es verdad, claro, todo ello derecho en el sentido que aquí se ha dicho, o sea, pedimos, por ejemplo, eso, que las decisiones jurídicas sean decisiones jurídicas y no decisiones políticas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de independencia de los jueces, pues decimos que la independencia no es solamente que los jueces no sean presionados, sino también que sus actos, sentencias, argumentaciones, etcétera, puedan ser leídos de una manera estrictamente jurídica, sin que haya que hacer análisis políticos para entenderlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces sí que separamos efectivamente lo jurídico de lo político. Creo que la diferencia se explica precisamente a partir de esto que he respondido, que intento responder a tu pregunta, en el sentido de que la situación nunca es de o blanco o negro, está claro, o sea, el Estado de Derecho, que se invoca continuamente, es algo que no se debería invocar, sino tratar de hacer. Es decir, no decir, esto es el Estado de Derecho y como esto es el Estado de Derecho, lo que diga vale. No, eso no es así, está claro. O sea, no es esto es el Estado de Derecho y puesto que esto es el Estado de Derecho, lo que diga vale. No se debería razonar de esta manera, sino de esta otra. Hay que hacer esto, porque si no hacemos esto, entonces en la medida en que no lo hagamos, esto no es un Estado de Derecho. Esta sería la manera correcta de razonar. ¿Me explico? Debería ser así y no la anterior. Es verdad que lo que leemos todos los días en boca de nuestros políticos o pseudopolíticos o politicastros o lo que sea es lo otro, ¿no? Pero eso es aberrante, completamente. Es aberrante. O sea, está manejando como una constatación de hecho lo que no es una constatación de hecho, sino una exigencia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí es donde es el espacio de la política, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, en principio la política en buen sentido, no la pseudopolítica, sino la política en buen sentido, sería precisamente, digamos, el compromiso en esa batalla de hacer que efectivamente la situación sea de derecho. ¿Me explico? Y por lo tanto la política efectivamente no es lo mismo que el derecho. El derecho es decir, la política sería lo que no habría en absoluto si la situación en materia de hay o no hay derecho, hay o no hay tiempo de paz fuese sí o no. Si fuese simplemente sí o no, entonces era simplemente constatar que el derecho se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero no habría ahí una batalla que es la que propiamente constituye el contenido legítimo de lo político, ¿no? Por ahí va la cosa. Tendría varias cuestiones, pero reconozco que el tiempo no va para que des una respuesta, aunque solo fuera de por dónde podría ir tu pensamiento. Una respecto al mismo concepto de poder. ¿Cabe en tu planteamiento hacer distinciones de poder y hegemonía, o de poder e influencia, o poder necesariamente está ligado a coacción o a dominio técnico? Otra es respecto al concepto de conocimiento. ¿Tú no supondrías algún tipo de interés incoado
centrado en la noción de conocimiento, los intereses prácticos o técnicos, emancipatorios, que a veces se habla de los intelectuales del conocimiento. Pues, ¿cómo plantearías? Bueno, la tercera y última, venga otras. ¿En qué lugar dejas la historia? Porque cuando hablas de que tu planteamiento es en realidad una génesis conceptual, pareces entender que desde el mismo momento, cualquiera que fuera el tiempo en que en la historia se diese la forma de hecho, la noción regla y tal, en ellas ya está incuada un destino. Y el poder de la acción, decías en tu última precisión, respondiendo a Arturo, sería esperar las consecuencias de lo que haya igual. Hacerlo advenir al tiempo. Ya, vamos a ver. Bueno, a ver. Son cuestiones enormemente generales, ¿no? Y no quiero que la respuesta sea mucho más larga que la pregunta, porque entonces parece que sigo hablando yo cuando ya estamos en el coloquio, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, a ver, lo que pasa es que esa capacidad de coaccionar, al lado de la cual tú has mencionado otras posibilidades que también en un cierto sentido parece que estarían implicadas en el concepto poder, ¿no? Esa posibilidad de coaccionar puede ser, desde luego, bastante compleja, ¿no? Puede ser bastante compleja. De todos modos, yo pienso que puede ser bastante compleja, entonces incluir esos elementos que tú has englobado bajo conceptos como hegemonía, etcétera, ¿no? De todos modos, yo pienso que si estamos hablando de un sistema de garantías, a ver, dentro de eso que he dicho de la política como la lucha por conseguir que eso sea, ¿no? Partiendo de la base de que nunca es del todo, pero quizá tampoco nunca está del todo ausente, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, digamos, el Estado de Derecho al que esa praxis tendería, desde mi punto de vista, no se caracterizaría precisamente por un recurso desde el propio poder civil, digamos, desde el propio poder garante de las garantías, por un recurso a esos sistemas de la hegemonía, etcétera, etcétera, que parecen más bien recursos algo subrepticios, menos transparentes, digamos, menos transparentes, por lo tanto, menos generadores de garantía, porque no son recursos, digamos, que estén a la vista de todo el mundo, ¿no? Que estén igualmente a la vista de todo el mundo. Que una de las características del Estado de Derecho habría de ser precisamente la transparencia, ¿no? ¿De acuerdo? Habría de ser precisamente la transparencia y, por lo tanto, la diafanidad de las reglas, ¿me explico? Lo cual parece que está un poco en contradicción, o sea, sí está de acuerdo, y además exige una división de poderes dentro del propio poder civil, en el sentido de que, claro, si hay reglas universales, y entonces esto quiere decir, naturalmente, que la potestad de producir reglas universales tiene que precisamente producir reglas universales y no decidir sobre los casos singulares. E igualmente, la potestad de decidir sobre los casos singulares está sometida a las reglas universales y no las puede cambiar, y eso es la división de poderes, evidentemente, ¿no? Pero eso es la división de poderes del propio Estado, por ahí, del propio poder civil. En cambio, esos otros elementos de la hegemonía, etcétera, yo no veo tan claro cómo se podrían integrar, cómo se podrían integrar en algo que fuese del todo una situación de poder civil puro. Yo veo más bien todo eso de la hegemonía en otro contexto, que es, vamos a ver, podríamos de algún modo, generando una terminología que no nos va a valer más que para el minuto siguiente, pero que puede servir para que nos entendamos, ¿no? Podríamos llamar poderes fácticos, para entendernos, ¿no? Podríamos llamar poderes fácticos, a ver, desde el momento en que hemos hablado podríamos llamar poderes fácticos a todo aquello que es un obstáculo precisamente a esa, digamos, universalidad del poder civil, ¿no? Me explico. A esa universalidad del poder civil, por lo tanto, a ese que no haya
que no haya otros poderes que puedan enfrentársele. Otros, cuidado, no me estoy refiriendo a la división de poderes dentro del propio poder civil, sino a poderes externos al propio poder civil. ¿De acuerdo? Podríamos llamar a esto poderes fácticos, e incluso podríamos identificar esos poderes fácticos con lo siguiente, con, digamos, algo así como singulares no subsumibles. O sea, ¿me explico? O sea, una vez que hemos visto, tienen que ser reglas y subsunción de los casos particulares bajo reglas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un poder fáctico lo que es simplemente un singular que no se subsume. ¿Me explico? O sea, es un singular que, bueno, casi prefiero, por si acaso hiero los oídos de alguien, ¿no? Prefiero no poner algún ejemplo que a lo mejor está en la mente de todos en España, concretamente, ¿no? En España, ¿no? O sea, singulares no subsumibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estés o no estés de acuerdo, estés o no estés de acuerdo con las soluciones que se les dan a los problemas relacionados con esa entidad X. Sin embargo, lo que es evidente es que esa entidad X siempre consigue que se discuta su problema singular como problema singular. Siempre consigue que se discuta no sobre las reglas universales bajo las cuales ha de subsumirse como los demás, sino que se discuta sobre ella, precisamente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eso sería la definición de poder fáctico. Es decir, un singular no subsumible, ¿no? Vamos, un singular que tiene fuerza suficiente, un singular que tiene fuerza suficiente para que no se lo pueda subsumir. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente esto es lo contrario o sea, esto es en lo que estaba pensando cuando dije esto de que, bueno, el poder civil de todos modos, pues sí que ha de ser algo con lo cual nadie pueda enfrentarse, ¿no? Con lo cual nadie pueda enfrentarse. Entonces yo estos temas de hegemonía y de influencia y todo los veo más en la órbita de lo que acabo de definir como poderes fácticos, lo veo más por ahí que por el lado poder civil propiamente dicho. Bueno, había más cosas tuyas. A ver, el elemento interés inherente al conocimiento. A ver, yo he empleado la palabra interés. Lo que pasa es que precisamente en ese momento pues he divorciado interés frente a objetivo, sobre la masa de interés frente a objetivo, en el sentido de que la palabra interés es una cosa muy general y por lo tanto pues puede entenderse interés simplemente pues en ese sentido de el interés mismo en que haya garantías, en que haya algo, etcétera, en ese sentido, sí, ¿no? Y ahí es evidente que ese interés está implicado en la noción, por lo menos en la noción moderna de conocimiento, qué duda cabe, ¿no? Es más, incluso creo que he esbozado que la propia neutralidad inherente, o la pretensión de neutralidad inherente al concepto moderno de ciencia va por ahí, evidentemente, va por ahí, ¿de acuerdo? O sea, digamos que la ciencia no puede ser dependiente de ningún objetivo determinado porque en donde está instalada es en la posibilidad en general de plantearse objetivos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si no podría estar instalada en la posibilidad en general de plantearse objetivos si estuviese condicionada por algún objetivo determinado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Historia y génesis conceptual. Sí, era una génesis conceptual aquello, por lo tanto no era historia, está claro, por lo tanto no era historia. Y pues sí que es verdad que cuando yo he dicho lo moderno, o la modernidad, pues me estaba refiriendo a algo que, por así decir, algo en lo cual hay varios frentes, ¿no? Y de esos varios frentes, pues podemos hablar por un lado del derecho, por otro lado, por ejemplo, el concepto de ciencia, aquí ya lo hemos aludido, ¿no? Por otro lado, pues otras cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente esos fenómenos son, digamos, solidarios uno de otro y, por lo tanto, siempre podemos, desde uno de ellos, generar conceptualmente el otro. ¿Me explico? Pero esto no quiere decir que uno de ellos sea ni anterior ni posterior al otro. Quiere decir que la situación no es de blanco y negro, no es de sí o no, como decía antes, sino que, bien, esto se produce, pero de una manera no enteramente consecuente, etcétera, etcétera. Eso afecta a todos esos aspectos de una manera, por así decir, paralela, ¿no? Digamos, avanzan o retroceden los unos con los otros, ¿no? Esa es la cuestión. Y esto se podrían decir muchas más cosas, evidentemente, pero quizá hay más gente que quiera hablar. Teño micrófono, deixadesme preguntar. Disculpade.
Quería confirmar algo que non sei se acabei de entender perfectamente, e é a posibilidade de que algo con carácter puramente formal, é dicir, a universalidade, sen embargo, implique contidos concretos. É dicir, o que se viña a dicir aquí de que garantir algo sempre sairá algo concreto, un contido concreto que se poida garantir universalmente. É dicir, o carácter de universalidade implica sempre garantir contidos concretos. Entón, o que non sei se entendo ben ou non ben é se se pode considerar como algo puramente formal, a universalidade, algo que dá contidos, necesariamente contidos. Sí, bueno, esto es un problema que todos tenemos, que todos los que, bueno, pues explicamos filosofía normalmente, o explicamos historia de la filosofía normalmente, es un problema que todos tenemos, por ejemplo, a la hora de hablar de Kant, ¿no? El que resulta que hay algo, lo que llamamos la forma, o sea, la forma, bueno, por otro lado eso viene de antiguo, la forma, que es la traducción de la palabra griega eidos, ¿no? La forma de X es aquello que es inherente a todo X por el hecho de ser en general un X, independientemente de cuál sea el X del que se trate, ¿no? O sea, por eso el eidos caballo, pues es aquello que hace de un caballo en vez de, por ejemplo, un rinoceronte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que es común a babieca, bucéfalo, etcétera, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento, pues decimos kantianamente la forma del conocimiento, y por la forma del conocimiento entendemos todo aquello que es inherente a que algo en general sea conocimiento, aquello que, digamos, define, por así decir, la frontera entre el conocimiento y una alucinación, un sueño, algo así, ¿no? Entonces, claro, decimos, bueno, resulta que la forma del conocimiento incluye pues una serie de condiciones, porque si no, no la habría, no tendría sentido hablar de eso, y sin embargo, pues lo que no incluye es ningún contenido, es decir, no nos dice si lo que constatamos es blanco o negro, o así o asá, o grande o pequeño, etcétera, ¿no? El problema que se ha planteado ahora es el mismo, es un problema evidentemente de expresión, es decir, decir que la propia noción de garantía, por tanto el propio eidos garantía, la propia forma garantía, ¿no? O la propia forma derecho, ¿de acuerdo? O la propia forma ciudadanía, o la propia forma constitución, o como le quieras llamar, no la constitución del año tantos, sino la forma constitución, ¿de acuerdo? Implica unas condiciones. Bueno, pues efectivamente esto lo que no hace es redactar una constitución, ¿me explico? Solamente implica unas condiciones que son algo así como criterios de enjuiciamiento con los cuales tú puedes decir, oiga, esto no es una constitución, ¿no? ¿De acuerdo? La ley orgánica de Franco no era una constitución, aunque Franco podía, pues naturalmente, orgánicamente haber decidido llamarle así, ¿no? Y todo el mundo lo hubiera llamado así, si Franco lo hubiera decidido, ¿no? Pero aquello no era una constitución. La constitución que tenemos ahora lo es en parte, o sea, en algunas cosas sí y en otras no, o sea, hay cosas que efectivamente no son compatibles con la noción misma de constitución, porque no son compatibles con el concepto de universalidad, y no lo son pues porque hay poderes fácticos en el país que han tenido la fuerza suficiente para digamos, imponer una cierta chapuza en determinados momentos, ¿no? Que más o menos todo el mundo pudo ver, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es en general, qué es una constitución? O sea, ¿qué condiciones hacen de un texto una constitución? ¿Qué condiciones hacen de un texto una constitución? Y eso es algo que nos sirve para decir, esto es una constitución, esto no lo es, y esto, pues bueno, lo es más que aquello, pero tampoco del todo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en cambio lo que no hacen esas condiciones es redactar en positivo una constitución, ¿de acuerdo? O sea, el redactado positivo siempre implicará elementos que son empíricos, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre implicará elementos que son empíricos. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando de, he dicho, por ejemplo, de la propia noción de universalidad
de la propia exigencia de universalidad, de la propia noción de regla universal, se siguen una serie de condiciones. Sí, puede ser que en algún momento haya dicho contenidos. También lo dice Kant a veces cuando habla de forma. La forma tiene estos o aquellos contenidos, ¿no? Pues una manera más o menos, o sea, no hay una manera de hablar filosófica absolutamente constituida, porque la filosofía de alguna manera juega contra la naturalidad del lenguaje, ¿no? Pero cuando digo de la propia forma garantía, de la propia exigencia de garantía, de la propia exigencia de universalidad, se siguen determinadas condiciones, quiero decir que se siguen determinadas exigencias con las cuales pues yo puedo juzgar hasta qué punto una situación dada es en efecto una situación de derecho o no lo es. Se siguen determinadas exigencias. Lo que no se sigue es un redactado de código. O sea, el redactado del código siempre contendrá elementos empíricos, ¿no? Y por lo tanto también siempre será susceptible de una ulterior crítica, de acuerdo con la noción pura de derecho. Lo que me pareció entender era que se seguían determinados contidos coaccionables. Sí, bueno, evidentemente, vamos a ver, siempre, incluso la forma del derecho, o la forma de derecho, en la medida en que es de derecho y no de lo ético, como decíamos antes, en la medida en que es de derecho, se refiere evidentemente a cosas coaccionables. Si no, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿de acuerdo? Es decir, que el derecho solo puede hablar de cosas que sean materialmente constatables y por lo tanto pues exigibles y por lo tanto penable el no hacerlas, ¿no? Es como aquello de vamos a hacer una ley, pero que no le pase nada al que la incumpla. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no tiene ni pies ni cabeza y contribuye a engañar al personal, ¿no? O aquello de los españoles serán justos y benéficos, que decía una constitución del siglo XIX, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta aquí en la primera fila. Pues mi pregunta es si, no sé, realizando un poco, rediciendo parte de lo que has dicho a una fórmula, sin más, podríamos decir que tu exposición va en la línea de afirmar que tanto el derecho como el Estado lo que implicarían sería una situación efectiva de ausencia de vínculos. Y en este sentido una especie de realización efectiva de la falta o la ausencia de una prioridad, ¿no? Sí, bueno, más o menos esto casi es lo que he hecho contestando a Alberto y a través de él a Carl Schmitt, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que efectivamente, claro, si he dicho la cosa es neutral, ¿de acuerdo? O sea, incluso no en el sentido de ausencia de supuestos, porque precisamente a lo mejor esa neutralidad implica muchos supuestos, pero son precisamente los supuestos de la neutralidad, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, pues efectivamente no hay contenidos vinculantes y por lo tanto no hay un contexto al que de entrada y por principio se pertenece, ¿no? ¿De acuerdo? No hay un contexto al que de entrada y por principio se pertenece y por lo tanto no hay una comunidad, efectivamente. Bueno, evidentemente, bueno, pues sí, eso plantea una serie de problemas porque plantea una serie de problemas a la hora de juzgar desde ese punto de vista, por ejemplo, la situación de los sistemas o presuntos sistemas de derecho del momento actual, es verdad, ¿no? Que muchas veces se basan evidentemente en la suposición de la internacionalidad, ¿no? Y de esta nación y aquella nación, se basan en ese juego del escondite, ¿no? Digamos, de la internacionalidad para escamotear, evidentemente, universalidades y garantías. Eso salta a la vista, eso forma parte precisamente del contenido criticable, ¿no? De acuerdo, del contenido criticable de la situación dada, ¿no? Un poquito más en realidad con las respuestas que están dando. Ayer se hablaba, por empezar un punto más de lo que te diría que te pronuncias, de la posibilidad de que existiese una justicia aymara en la comunidad boliviana que fuese distinta, a la justicia sin más. Entonces la pregunta, si vamos un poquito atrás, es, evidentemente las
tradiciones que estamos utilizando para hablar de justicia, para desarrollar toda esa génesis conceptual que tú nos estás montando, son las que se han gestado en una determinada tradición cultural, obviamente, y pues ya están maravillosamente bien, desde Grecia y desde la modernidad. ¿Es pensable, es aceptable la posibilidad, tú que has hecho estudios de otras lenguas intraducibles con la nuestra y conoces la parcialidad del indoeuropeo, quizás por ese camino de la comparación entre sistemas lingüísticos completamente distintos se pudiese atisbar alguna posibilidad de respuesta? ¿Es posible que en otra tradición lingüística, cultural, histórica, etcétera, etcétera, se hubiese generado un sistema de conceptos que condujese a una serie de nociones de justicia, etcétera, etcétera, distintas y que por lo tanto no permitiese exactamente esa misma génesis conceptual que tú has dado, que claramente no depende de un arranque histórico específico, sino a la que se puede llegar por distintos caminos, pero siempre distintos caminos que se formulan en una misma tradición lingüístico-conceptual, que al fin y al cabo es la occidental y la que procede de esa fusión de tradiciones judía, griega, etcétera, etcétera, de la que procedemos nosotros. Entonces, es un disparate hablar de justicia animal, aparte de lo ridículo o cómico que pueda resultar, o de justicia china, o de justicia de que desde otro mundo cultural se llegase a desarrollos que no fuesen perfectamente traducibles. A ver, desde luego no es, si es posible o es imposible, no es en absoluto porque resulte ridículo o cómico o algo así, sino porque la respuesta de si hay alguna de esas cosas que has mencionado, la respuesta es que, digamos, justamente la enormidad de la diferencia puede hacer que no haya ni diferencia, en el sentido de que para decir la justicia, o sea, lo que nosotros entendemos por justicia, y siempre que lo digamos en una lengua moderna, seguirá significando eso mismo. No hay, y si lo decimos en antiguo indio, pero estamos, digamos, traduciendo mentalmente a una lengua moderna, que es lo que estaremos haciendo, pues sigue pasando lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, para decir la justicia, emplear una palabra nuestra, y luego a continuación ponerle como adjetivo, pues, te he dicho aymara o China antigua o India antigua o India clásica, ¿no? Precisamente haría falta reconocer algo común, ¿me explico? Precisamente haría falta reconocer algo común que sirviese precisamente de base a la comparación. Es decir, para poder decir eso de esto en tal otro horizonte cultural, tendrías que estar seguro de que estás comparando elementos homólogos. ¿Me explico? Tendrías que estar seguro de que estás comparando elementos homólogos, porque si no estás desvariando simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? De lo que de allí saliera no se podría hablar con nuestros términos. A ver, vamos a ver. No sé si sentía, vamos a ver, insisto en que comparar, incluso para reconocer que lo otro es de otro tipo, pero llamándole, pues, por ejemplo, eso, ciencia griega. No hace falta que te vayas a elementos, digamos, ajenos a, como te he dicho, tradición greco-occidental, ¿no? Incluso a Grecia, sino a la Grecia antigua, simplemente. Para decir ciencia griega o religión griega, por ejemplo, que se dice todos los días, porque, claro, de alguna manera hay que organizar los ficheros de las bibliotecas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues se dice religión griega, ciencia griega, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, para poder decir ciencia griega, religión griega, pues tienes que poder certificar que al menos la categoría ciencia o la categoría religión es la misma categoría, o ni siquiera eso, vamos a ser aún más modestos. Tienes que poder certificar que eso que llamas ciencia, hablando de los griegos, es, si no lo mismo, por lo menos lo homólogo, o sea, lo que procede comparar. Repito, ya retiro lo de lo mismo, retiro lo de que la categoría sea la misma. Simplemente, ¿cómo sabemos cuál es el elemento homólogo? Es decir, cuál es el elemento a comparar allí con precisamente esto de aquí. Para saber qué de allí tenemos que comparar con esto de aquí, tenemos que estar admitiendo precisamente una comunidad de términos, digamos, que justamente
justamente pues es lo que no. Por lo tanto, a lo mejor lo que se quiere decir con eso de la justicia aymara, pues digamos, lo acepto tanto que no lo puedo aceptar, porque significaría que al menos allí hay algo que es lo homólogo de nuestro concepto de justicia. Por lo tanto, no es rechazar, no, esos señores no tienen justicia, no es eso. Es simplemente decir, no seamos tan autocéntricos como para suponer que las categorías producto de nuestra propia tradición tienen que valer también, al menos como categorías, para otras partes, ¿no? Es como cuando normalmente cuando dices, por ejemplo, que en principio es un término discutible hablar bueno, por ejemplo, de ciencia india, vamos por caso, que es un término discutible, o de filosofía india o de filosofía china. Cuando dices que es un término discutible, enseguida te encuentras algún interlocutor que te está tomando como si estuvieras diciendo que es que los indios o los chinos son incapaces para la filosofía. No, los incapaces somos nosotros. Es decir, los incapaces somos nosotros cuando suponemos que las categorías que nos sirven a nosotros para clasificar nuestras cosas tienen que servir también para clasificar para clasificar en otros horizontes, ¿no? A ver, como he dedicado bastante esfuerzo, ¿no? Y además eso es público, ¿no?, a interpretar cosas de las que precisamente defiendo que no se pueden leer con nuestros conceptos, precisamente puedo insistir que vamos a ver, entender una cosa, pero no ya de la China antigua, sino de la Grecia arcaica y clásica, por ejemplo. Entender una cosa de la Grecia arcaica y clásica es en el fondo no otra cosa que darte cuenta de que no la entiendes, ¿sabes? Es decir, no otra cosa que percibir la distancia como algo que no puedes franquear, ¿de acuerdo? O sea, entender eso es no otra cosa que darte cuenta de que no la entiendes. Esa es la cuestión. Entonces, lo que rechazo de esos términos no es que, esto mismo, justicia aymara, no es que, lo que rechazo de menos no es que independicen, o sea, no es que hagan diferencia, sino al contrario, que la eliminan, que asimilan. Son esos términos los que son, digamos, imperialistas, si alguien quiere emplear esta palabra, ¿no? Porque extienden las categorías hasta donde no está claro. Sí. Creo que en la crítica del programa de Gotha, donde Marx, proponiendo la codificación de este programa, habla de algo así como superar o derecho burgués o un derecho desigual, ¿no? Entonces eso parece una contradicción de los términos. De algún modo está suponiendo, creo que o derecho burgués é un dereito que ten un suposto que ten unha homoxeneidade. Para ser universal, presupón pois, que a aplicación que é universal porque é unha homoxeneidade dentro da sociedade. Pero se supoñemos como Marx que non hai tal homoxeneidade... Si supoñemos como Marx que... Non hai tal... Entonces, como se explicaría, como se interpretaría o se leería ese comentario de Marx? Se interpretaría en el sentido de que lo que Marx está diciendo allí, es que el derecho, o sea, el derecho en el sentido que yo he expuesto aquí, relacionado con la noción de poder, único sentido que me permite utilizar, por eso que he dicho antes, de la no extensión de categorías a otros ámbitos, ¿no? Que esta noción de derecho, pues resulta que la modernidad, digamos, tiene, o sea, a la modernidad le es inherente esa noción de derecho, pero al mismo tiempo le son inherentes, digamos, obstáculos infranqueables para que esa noción de derecho se lleve a efecto, y que la tesis o el proyecto o la apuesta, o como le quieras llamar, de Marx es que precisamente para poder llevar a efecto, la propia noción moderna de derecho, pues tendrá que haber algo más
algo más que simple crítica conceptual y simple presión, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta tal punto que dice, bueno, hasta tal punto que eso es una de las maneras posibles, otras han aparecido aquí ya, pero es una de las maneras posibles, y es la que Marx, y es la vena que Marx explota, ¿no? Es una de las maneras posibles de hacer notar, digamos, ese carácter al que tantas veces hemos aludido ahora mismo, ese carácter, digamos, históricamente finito, históricamente limitado, de lo mismo que llamamos modernidad, porque Marx dice, bueno, y en el momento en que esto se hubiese hecho totalmente efectivo, pues al mismo tiempo habrían desaparecido una serie de elementos materiales que han servido de base para que eso se pusiese en marcha. Con lo cual, pues ya no sabemos qué pasaría a continuación, pero ya no estaría dentro de, ¿no? Es la cuestión. Pero piensa que cuando Marx habla de una revolución, cuando Marx habla de una revolución y de una cosa que ya se llama allí a veces la dictadura del proletariado, y término del que luego pues, se hizo un uso diferente del que aparece allí, ¿no? Allí quiero decir en la crítica del programa de Gotha, ¿no? Cuando Marx habla de eso, lo que está diciendo es que desde el punto de vista de eso que aquí se ha llamado la forma, la forma jurídica, eso es ni más ni menos que la única manera viable de llevar totalmente a efecto esas exigencias o sea, la única manera o sea, aquello de la República Democrática no es el reino milenario, sino que es la forma en la que definitivamente se llevará a cabo, etcétera, ¿no? O sea, no es la forma... Fíjate bien, allí, a diferencia de lo que luego pasó en cierta tradición pseudo-marxiana posterior, en la crítica del programa de Gotha, la República Democrática no es la forma a subvertir. ¿Está claro? Sino que es la forma a exigir, y de tal forma que esa exigencia precisamente es lo que resulta subversivo, ¿no? Y la República Democrática es justamente lo que aquí se ha llamado el Estado de Derecho. Fijémonos bien. Y el poder civil propiamente dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Eso precisamente en la crítica del programa de Gotha, más claramente que en otros escritos, más claramente todavía que en otros escritos de Marx, eso allí no es la forma a subvertir, sino que es algo que precisamente por ser una idea que está puesta en marcha por la propia sociedad moderna, se presta a ser la exigencia que sirva de base a la subversión, ¿no? Sí. Es decir, si no lo entiendo mal, es que justo ese lenguaje de derecho, ciudadanía, universalidad, Estado, o sea, tiene que ser abandonado en el mismo momento que se pretende que se produzca ese cambio. Es decir, eso de alguna manera sí que se puede reducir a ideología, y es lo que pretende, ¿no? Es decir, puede haber un germen incoado, algo, digamos, que puede ser motor histórico, etcétera, pero a lo que se aspira, no en un futuro, sino en la crítica conceptual y en la filosofía actual, es precisamente abandonar ese... No, vamos a ver. Sí, hay un fallo ahí en esa manera de... Sigues refiriéndote a Marx, ¿no? Sí. Vale, bien. Entonces encuentro un fallo en la manera de transmitir aquí el pensamiento de Marx, que es una manera de transmitirlo que le da un carácter le da a ese más allá con respecto a la modernidad, un carácter teleológico. O sea, es decir, parece como que existiese algún modelo alternativo en nombre del cual se tratase de deshacer, de eliminar eso de la República Democrática, que es el nombre que allí tiene el poder civil puro, el Estado de Derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, parece como que hay algún modelo alternativo, llámale jurídico o no le llames jurídico, estamos otra vez en el problema de si se puede emplear los mismos términos para otra cosa, pero en todo caso parece que hay un modelo alternativo, ¿no? Parece que hay un modelo alternativo en nombre del cual se pretenda liquidar, o suprimir, o como le quieras llamar, eso de el derecho, la ciudadanía, etc. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. La prueba de que no es cierto es que a ver dónde está ese modelo alternativo. Hay mucha gente que se enfada mucho cuando le dices esto de que no hay el modelo alternativo, pero lo que no hace es encontrártelo en los textos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde está ese derecho alternativo, ese modelo alternativo? Los modelos alternativos, a ver, en cierta manera se inventaron después, es decir, no se le puede echar la culpa de ello a Marx.
Se inventaron después y no para cosa buena, precisamente. No para cosa buena. Es decir, allí lo único que hay es, bueno, puesto que tenemos unas exigencias de principio que derivan de la propia sociedad moderna, y esas exigencias de principio se llaman, por ejemplo, bueno, pues eso que allí globalmente se llama república democrática, pero se llama también racionalidad científico-técnica, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Se llama también racionalidad científico-técnica, puesto que tenemos unas exigencias que derivan de la propia sociedad moderna, que son, por así decir, la idea que la propia sociedad moderna se hace de sí misma, exijamos que efectivamente eso se cumpla. Exijamos que efectivamente esa igualdad constitutiva de la noción de derecho efectivamente se cumpla. Y eso sí, seguramente, si alguna vez llega a cumplirse, lo que pase de ahí para adelante, pues ya no está incluido dentro de lo que llamamos modernidad, ¿no? Pero simplemente no está incluido dentro de, es decir, no tenemos de ello una descripción en positivo, no la hay. Si la hay, ¿dónde está? Antes de Stalin, no. Ciertamente. Esa es la cuestión, ¿no? Entendido. Temos unha última pregunta, eu creo que xa é avanzadora, sobre todo para o ponente. Si el ponente no está cansado y quiere darnos dos palabritas para cómo ligamos el tema de la discriminación positiva con la universalización que has exigido a lo largo de la exposición. A ver, no, vamos a ver, no, yo no creo que haya, a ver, yo... hablar con los poderes fácticos de los que tú hablabas. No exactamente, no tiene por qué necesariamente ser lo mismo. A ver, yo creo que la discriminación positiva, al menos en la medida en que es algo sobre lo que puede seriamente discutirse, pues es como por así decir, es un tema que depende de demasiadas cuestiones empíricas muy concretas, su, digamos, viabilidad o aceptabilidad o no en determinado... O sea, en otras palabras, que me parece una cuestión a discutir de manera mucho más puntual que lo que permite una discusión sobre el tema general de la universalidad. ¿Me explico? A mí me parece que efectivamente... a ese nivel de generalidad, la discusión se convertiría un poco en una discusión sobre palabras o vacía, ¿no? Porque, no sé, o sea, yo no veo en eso de la discriminación positiva más que una etiqueta con la cual designamos en conjunto pues determinadas medidas muy puntuales que se toman en este caso, en aquel otro, para hacer frente a situaciones muy concretas, ¿no? No veo más que eso y no veo que la cosa pueda ir más allá, ¿no? Si pretendemos hacer de eso una noción general y discutirla, entonces habría que definir primero en qué términos, ¿no? Se discrimina de manera general, positivamente, ¿qué exactamente? ¿No? Esas subparcelas de discriminación positiva acaban dejando fuera a los que no la disfrutan o la que no la tienen, con lo cual esa presencia del derecho universalizable se va a tomar por exacto. Bueno, sí, si se formula así en términos generales, sí. Ahora, que en un momento dado, para evitar determinado fenómeno que se está produciendo, o sea, por lo tanto, no es una cuestión de legislar, sino simplemente de aplicar la legislación real, la legislación universal, ¿no? a un fenómeno determinado que se está produciendo. Pues haya que tomar la medida A, B o C. Hombre, pues eso es como también cuando para defender el derecho metes a alguien en la cárcel, pues estás privándolo de ciertas libertades, ¿no? Pero, o sea, no estás con ello erigiendo en principio universal la privación de libertades, ¿no? Pues no porque sea negro o mujer, pero es que vamos a ver la discriminación positiva que pudiera darse alguna vez, a propósito de negros, mujeres o lo que sea, ¿no? También me imagino que cuando se habla de ella, siempre es porque alguien ha violado las reglas, ¿no? Digo yo, ¿no? Es decir, si no hubiese violaciones de las reglas, entonces tampoco habría lugar, O sea, pasa lo mismo que lo que tú describes a propósito de llevar a la cárcel a alguien, que se le lleva a saber porque ha habido una violación de las reglas. Bueno, pues es que yo no pienso
Bueno, es que no creo realmente que a nadie se le esté ocurriendo discriminar positivamente a colectivo alguno si no es en función de que se está produciendo, de hecho, una violación de las reglas en contra de ese colectivo. Y entonces esto sí que es de alguna manera equiparable, lo cual no lo hace bueno, simplemente hace que lo tengamos que discutir. Es de alguna manera equiparable con llevar a la cárcel al señor que ha delinquido. ¿Me explico? Eu creo que xa temos abusado moito da paciencia do noso relator de hoxe. Eu o que diría é que foi un prazer escoitarte como sempre, profesor Marzoa. O único que pido é que veñas máis por Vigo.